Muy buenas, hoy toca terminar el análisis al circuito de Miami haciendo un repaso a cómo son los reglajes en este circuito, es decir, cómo adaptamos la mecánica de un Fórmula 1 a un circuito particular como es este. Vamos a hacer el análisis, la explicación de los reglajes apoyándonos en gráficos de telemetría, como siempre, que están en exteriores de simulación, ya lo sabéis, pero que nos ayudan y mucho a contextualizar el tema de los reglajes. En primer lugar, tema aerodinámico. ¿Mucha carga aerodinámica o poca baja carga aerodinámica? Pues fijaos en el gráfico de la velocidad, que es el que nos da esa pista tan clara de si necesitamos mucha o poca carga. Fijaos que tenemos aquí recta inicial, bueno, un pequeño tramo de recta, tampoco muy importante. Luego aquí se vuelve a llegar a una velocidad bastante importante. Aquí tenemos un tramo de recta también bastante interesante en el que se gana muchísima velocidad. Aquí también, y luego por aquí es cuando empezaría ya la recta de meta. Por lo tanto, si analizamos esta forma de ola, ¿no?, que tienen las rectas o los tramos de aceleración a fondo, mejor dichos, pues parece que va a ser un circuito de muy baja carga aerodinámica. Sin embargo, hay una pequeña particularidad, y es que os tenéis que fijar también en esto, este gráfico azul que veis abajo, que es el del giro de volante. Aunque veis tramos en los que la velocidad va subiendo, como veis aquí, por ejemplo, lo hace de forma irregular. ¿Por qué? Pues porque tenemos giro, tenemos curva 2, tenemos curva 3, ¿vale? Que para que lo contextualicéis, pues que sepáis que estamos hablando de esta zona de aquí. Entonces, aunque todo esto se vaya haciendo a fondo, tener un poquito de carga aerodinámica te va a ayudar a que lo puedas hacer todavía más a fondo, porque si os fijáis es incluso típico tener que quitar un poquito de acelerador para corregir trazadas y demás. Depende, por supuesto, de las condiciones de pista, de cómo esté el coche y todo eso. Pero un extra de carga aerodinámica te puede ayudar a hacer esto, por ejemplo, a fondo. Aquí tenemos algo parecido, fijaos que estamos girando un lado, luego giramos a otro, hay que levantar un poquito el acelerador y vamos a velocidades bastante importantes, incluso por encima de los 200 km por hora. Ahí tener un poquito más de carga te ayuda mucho. Ojo, en tramos como este que ya estamos en torno a 100 km por hora, aquí que es el tramo más revirado de todo el circuito, que sería este final del segundo sector, pues ahí la carga aerodinámica no te va a ayudar tanto realmente, porque es un tramo de muy baja velocidad. Fijaos que estamos rondando esos 100 km por hora, incluso por debajo. Es decir, es un tramo de muy baja velocidad y ahí la carga aerodinámica sí que te puede ayudar un poquito, pero como explicamos siempre, la carga aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Entonces tener el doble de velocidad no te va a dar el doble de carga aerodinámica, sino 4 veces más carga aerodinámica. Entonces hay que poner siempre eso en contexto, que si tú quieres poner un ala un poquito más incidente, ¿no?, con un ángulo de incidencia más acusado, mejor dicho, pues en este tipo de tramos te va a ayudar mucho, en estas curvas también. Lo que tenemos por aquí, por ejemplo, que serían las curvas 18 y 19, que son estas de aquí al final, pues también te va a ayudar un poco, porque bueno, a lo mejor las puedes hacer a fondo, como vemos aquí, a lo mejor hay que levantar un poquito, pero tener ese extra de carga aerodinámica, insisto, aunque puedas hacer las curvas a fondo, te va a ayudar bastante a degradar menos los neumáticos, a tener todo bajo control, incluso aunque las condiciones de pista se compliquen un poquito, vas a poder hacerlas a fondo o levantando menos. Incluso aquí en este tramo recta, que parece todo recto, que no bajamos el pie del acelerador, o bueno, no levantamos el pie del acelerador, mejor dicho, tampoco frenamos, pero ¿qué pasa? Que metemos un pequeño giro de volante. Ahí son situaciones en las que te puede ayudar. De hecho, si nos fijamos en la temperatura de los neumáticos, veis que tenemos picos. Aunque vayamos a fondo, si hay que girar un poquito, tenemos esos pequeños picos, ¿vale? Que son los que tenemos aquí. Esto sí que es una frenada, que es la zona más ya más lenta del circuito, ¿vale? La frenada fuerte. Pero esto sí que es importante, que veis que suben las líneas roja y azul porque son las temperaturas de los neumáticos, en este caso izquierdos, ¿vale? Porque la curva en este caso es como una curva un poquito más acusada hacia la derecha. Así que tened eso en cuenta. Conclusión, es un circuito de baja carga aerodinámica, pero quien ponga un poquito más se va a ver beneficiado, sobre todo en el primer sector, también un poquito en el tercero, un poquito en el segundo. Entonces, a rasgos generales, quizá los tiempos sean peores, pero a nivel estratégico te puede dar mucho. Incluso si el piloto no tiene mucha confianza con el coche, también es recomendable. Punto número 1, pues para que vaya más cómodo, y punto número 2, porque si no tienes confianza y los tiempos son un poquito más inestables, pero te degradas menos y puedes utilizar la estrategia a tu favor, entonces a lo mejor lo compensas de cierta manera. Así que vamos a tener que mantener un buen ojo en cada una de las trampas de velocidad para ver quién ha puesto más o menos carga aerodinámica. Otra historia, por supuesto, es el balance aerodinámico. Si ponemos mucha carga delante, mucha detrás, lo ponemos equilibrado. Este es un circuito en el que quizá poner un poquito más delante te va a beneficiar, porque esas curvas rápidas que son enlazadas un lado y otro en el primer sector, también las 18 y 19 que son las últimas curvas, ahí tiene un balance un poquito adelantado, te va a servir mucho, porque claro, son curvas que o se hacen a fondo o se hacen levantando un poquito, pero no frenando. Y ahí es cuando tener un poco más de agarre en el tren delantero para que en cualquier momento el coche te responda, cuando tú lo quieres y le metes giro de volante, pues te va a dar mucho rendimiento y también
baja degradación, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con las suspensiones? Pues que tienen que ir en sinergia, en concordancia con lo que tengamos en la aerodinámica. Si tú buscas un rendimiento aerodinámico y una eficiencia aerodinámica más alta, pones más carga, sabes que a lo mejor el tiempo es peor, pero estratégicamente te beneficia, el piloto va más cómodo, todo esto, tienes que poner las suspensiones también acorde. Es decir, que no haya tanto balanceo, por ejemplo, en estas suspensiones, porque si inclinas el alerón a un lado y otro, como explicamos siempre, pues ya no funciona tan bien, el suelo, el difusor y todo eso tampoco funciona igual de bien, entonces habría que hacerlo un poco acorde. Ahora bien, si tú sacrificas rendimiento en curva rápida, puedes conseguir rendimiento en recta y quizá también en curva lenta, en ese último tramo que veíamos del segundo sector. Fijaos en los datos. Aquí tenemos un tramo de muy baja velocidad. Aquí de velocidad media alta, aquí baja, aquí muy alta en esta recta, aquí muy alta también, por cierto. Aquí muy baja, aquí muy alta, aquí muy baja, aquí muy alta. Es cuestión de elegir. O sea, normalmente poner menos carga aerodinámica te va a dar más tiempo, como decía. Pero claro, si la suspensión no trabaja en sinergia, vamos a tener un problema. Si tú pones un coche que esté un poquito más levantado y con suspensiones más blandas, pues vas a poder atravesar los baches, los pianos, todo estupendamente porque tienes mucho recorrido. Es verdad que aerodinámicamente el coche no va a ser eficiente, pero cuando vayas en recta y tengas ese poquito de carga, va a ser suficiente como para ir comprimiendo el coche y vas a tener menos drag. Ojo, aunque tengas el coche más alto, que normalmente es algo que no quieres, pero se va a poder comprimir en recta. Entonces te vas a ir quitando drag en función de tu velocidad. Por lo tanto, según vas avanzando en recta, vas teniendo cada vez menos drag relativamente, porque lo que es la fuerza en sí del drag va aumentando exponencialmente también con la velocidad. Entonces, bueno, más o menos se equilibra. Espero que se entienda, que a lo mejor ha quedado un poco caótico, pero la idea es que según vas avanzando el coche se va comprimiendo y cada vez el área frontal es menor y más eficiente aerodinámicamente es el coche. Y luego tener ese coche un poquito más levantado que permita sobre todo al tren delantero balancearse un poco, va a hacer que en este tramo final del segundo sector, pues el coche pueda balancearse un poquito más. Fijaos que esta curva número 11 es muy lenta, la 12 pues también es de velocidad media tirando a baja, y luego este tramo es terrible. Curvas 14, 15, 16 es muy lento, teniendo que meter mucho giro volante un lado y otro, jugando con las transferencias. Entonces, si tienes un coche que no se opone a ese balanceo y cambia de dirección rápido, con un poco de balanceo así en ese tren, va a responder mejor y va a poder sortear esa curva más rápido. Y ojo, no solo vas a poder sortear esta curva más rápido y marcar mejor tiempo ahí, sino que vas a salir más rápido y vas a poder hacer toda esta recta más rápido. Y si encima tienes esas suspensiones que, como digo, se pueden ir comprimiendo, pues entonces más vas a tener que ganar. ¿Qué pasa con esto de las suspensiones y demás? Pues que hay que tener en cuenta que un Fórmula 1 puede configurar sus suspensiones tanto a compresión como a expansión, lógicamente, como luego a balanceo, porque si tenemos las suspensiones con los balancines y todas estas historias, pues permite hacer esa configuración. Es decir, tú puedes tener un coche que a balanceo sea muy rígido, pero a compresión sea muy blando, por ejemplo, que no se suele llegar a extremos así, pero lo podrías hacer. Puedes poner más bien blando de una cosa, más bien rígido de otra. Entonces, con todo esto, por supuesto, tienen que jugar los equipos y no va a ser tarea fácil, porque siempre que fomentes el rendimiento en un sitio, te lo vas a estar quitando de otro. Y aquí quizá hay equipos como Ferrari que no terminan de entender el coche, aunque es verdad que en el Gran Premio de Azerbaiyán dio la sensación de que sí que habían entendido un poquito mejor su coche y que habían jugado mejor con sus reglajes, pero si tienes problemas para entender el coche y demás, venir a un circuito como este te puede ser más difícil. Quizá más fácil si nos ponemos optimistas y pensamos, bueno, pues aunque no aciertes con el reglaje, sabes que eso va a hacer que falles en un sitio y vayas mejor en otro. No hay que optimizar una cosa y ya está. Bueno, es verdad, pero normalmente te interesa saber jugar muy bien tus cartas con tus reglajes para decir, oye, pues he hecho los análisis y me compensa más ir rápido en final de recta y curva lenta. Pues lo haces así. He hecho el análisis, es mejor en curva de velocidad media y de velocidad alta. Pues pongo más carga aerodinámica, juego con las suspensiones y todas estas historias. Y luego también está el tema de los frenos. Aquí, bueno, fijaos en el gráfico del pedal del freno, que es este rojo de aquí abajo. Frenada muy fuerte, tramo enorme sin frenar. Frenada ligera, tramo enorme sin frenar, frenada muy fuerte, un par de toques al freno que son toquecitos sin tirar el coche y meterlo, tramo importante sin frenar, frenada muy fuerte, tramo sin frenar. Tenemos, como decíamos antes de ayer, 6 frenadas y 3 de ellas son muy fuertes. Aquí, con las frenadas fuertes, normalmente se pone más presión de freno adelante, es decir, adelantamos el balance de freno para que la frenada sea más eficiente porque transferencia de peso hacia adelante, estas historias. Y luego que según vayas quitando pedal de freno, pues se vaya atrasando el balance para frenar más atrás y que el coche responda antes, ¿vale? Lo digo así muy rápido porque lo hemos repetido mucho. Si tenéis cualquier duda de estas cosas, pues ya sabéis que en comentarios lo vamos resolviendo
Y por supuesto, aprovecho ya y lo cuento, en Level Up Academy tenéis muchísimos más cursos, ¿vale? Que son 15 euros al mes y tenéis cursos de reglajes, de pilotaje, de aspectos deportivos, de Fórmula 1, de Sim Racing, de todo lo que os imaginéis. O sea que echadle un vistazo y ya de paso os lo cuento aquí en mitad del vídeo. Que bueno, que ahí vais a poder aprender todo lo que queráis conmigo, que hay cursos, que hay masterclass, que hay de cargas, que hay soporte para dudas, que hay certificados, todo lo que necesitéis, ¿vale? 15 euros al mes, os podéis dar de baja, de alta, cuando queráis, no hay ningún problema en ese sentido, que mientras tengáis la suscripción activa vais a poder acceder a todos. Cuando se os cumpla la suscripción, pues ya no tenéis acceso a nada, pero en cualquier momento os podéis volver a dar de alta, ¿vale? Así que, dicho esto, seguimos con el reglaje de los frenos. En este tipo de frenadas, que es un toquecito, prefieres tener el balance más bien atrasado, para que ese pequeño toquecito haga que el coche te responda. Si es muy complicada la frenada, el piloto no tiene confianza, tienes ese balance atrasado te puede perjudicar porque es fácil perder el control del coche. Y encima esto es un circuito urbano en el que el agarre no es muy alto precisamente, sí que va evolucionando mucho, es decir, según van pasando las sesiones y van rodando y rodando los coches, se va ganando agarre, pero como norma general es un circuito de bajo agarre. Entonces, si no eres capaz de mantener el control del coche de forma estable o más o menos estable y atrasas el balance en cuanto pises el pedal del freno y estés girando un poquito, el coche se te da la vuelta. Entonces ahí habría que compensarlo adelantando el balance de freno, que a lo mejor no es tan eficiente, pero os digo siempre, más vale no fallar nunca que hacer muy buenos tiempos y estar fallando cada 2x3, ¿vale? Es decir, hacer tiempos muy buenos o de repente muy malos, porque los que son muy malos vas a perder a lo mejor 10 segundos porque has hecho un trompo. Si es muy bueno vas a ganar, ¿qué? Unas cuantas décimas, pues no suele compensar, ¿vale? Dicho esto, es lo que normalmente se suele hacer. En función de las condiciones de pista, de lo que busque el piloto, de la estrategia, este tipo de cosas, pues también van a influir. Y otra cosa importante es el tema de la refrigeración, que si os fijáis aquí, estas son la temperatura de los frenos, que van subiendo y bajando, y os fijáis, suben al principio, primera frenada fuerte, y están todo este tiempo bajando, perdón. Suben un poquito porque es una frenada medianamente leve y siguen bajando. Entonces se alcanzan temperaturas muy bajas de freno. Luego es verdad que en este segundo sector, o al final del segundo sector, hay una frenada fuerte, luego se dan estos dos golpecitos pequeños de freno y luego se sigue, hay otra frenada muy fuerte, esto es la recta que es tan larga que hay de revés y todo eso, y luego otra frenada muy fuerte. Entonces, para que lo contextualicéis con el circuito, pues tenemos aquí una frenada bastante fuerte, todo esto es prácticamente sin frenar, aquí se va frenando tocando poquito porque vas perdiendo velocidad según vas encarando curvas y demás, aquí también se toca un poquito el freno, y luego todo esto se va haciendo completamente a fondo. Frenada muy fuerte para la 11, aquí pequeños toques de freno y luego tremenda recta a la que se vuelven a enfriar muchísimo. Por lo tanto, las frenadas fuertes, que son esta y esta, están muy bien separadas, como evidentemente pues podéis ver también por aquí. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Es verdad que esta y esta están relativamente juntas, pero bueno, hay una recta que permite refrigerar frenos ahí. Así que no suele ser precisamente un problema la refrigeración de los frenos. Se puede poner los conductos de refrigeración un poquito más pequeños. Se puede decir al alerón delantero que no mande tanto aire para allá, que lo mande a generar downforce, a quitarte un poco de drag, o incluso llevarlo a refrigerar otra zona como los radiadores y este tipo de historias. Así que bueno, este es un poco el repaso que quería hacer a nivel de reglajes. Sé que en otros vídeos hemos hablado más de temas de alineación, de diferenciales, de todas estas cosas, pero bueno, vamos a intentar dejarlo aquí. Como siempre, os agradezco que hayáis llegado hasta el final del vídeo, espero que os haya ayudado a entender el circuito de Miami. Si tenéis cualquier duda lo vemos también en comentarios. No olvidéis pasaros por Level Up Academy, sobre todo los que no estéis apuntados, que así vais a aprender mucho más conmigo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.